Bendiciones, bendiciones. Una vez más con ustedes. Qué privilegio, qué honor para mí saludarles en el nombre del Señor Jesucristo. Esperando que la están pasando de las mejores tiempos, momentos ahí donde se encuentra en esta preciosa hora. Queríamos darle seguimiento al mensaje al cual le habíamos puesto como tema dejando un legado o dejando una herencia espiritual. Un legado va más allá de las cosas materiales. No podemos decir que lo material no sirve. Claro que sirve y mucho en nuestras vidas. Es tan importante lo material, pero no más importante que lo espiritual. Estábamos hablando de algo muy interesante en que los padres deben usar su autoridad de la forma correcta, de la manera sabia, para dejarle un legado a una próxima generación. Una generación que estamos mirando, que si notamos y nos ponemos a ver los detalles, es una generación en la que como que está sufriendo, está batallando para crecer y desarrollarse, porque es una generación de jóvenes y niños, donde se está necesitando de una generación adulta, de una generación que viene con una autoridad de parte de Dios. Y quiero seguir dando seguimiento a este tema, que es muy interesante y podemos seguir platicando sobre ello, podemos seguir dialogando y viendo algunos detalles también que son sumamente importantes. Pero en este momento yo quiero expresarles, yo quiero, verdad, esperando en Dios de que usted también tome interés y tome anhelo y deseo de seguir aprendiendo. Claro, entendemos que hay personas, y esto lo hemos dicho siempre, que creemos en los ministerios, creemos en los hombres y las mujeres de Dios, que Dios mismo está usando de una manera tan poderosa para equipar a esta generación. Y en este momento quiero hablarles nuevamente tocante a este tema, dejando un legado o una herencia espiritual. Como decía hace un momento, las cosas materiales no es que no sirvan, claro que sirve y mucho lo necesitamos, pero siempre lo espiritual está por encima de lo natural, siempre lo espiritual está por encima de las cosas terrenales y literales, siempre lo espiritual está por encima de lo natural, porque antes que suceda en lo natural, sucede en lo espiritual. Ocurre primero en el ámbito espiritual para que ahora pase en el ámbito natural. Todas las cosas que ocurren, que pasan alrededor de nosotros, se mueven de una forma espiritual y viene a traer un gran impacto en lo natural, tanto las cosas buenas, las cosas maravillosas, las cosas que nos ayudan para sobresalir hacia adelante, como también las cosas negativas, las cosas que vienen con la finalidad de destruir, que vienen con la finalidad de dañar a una persona, a una familia, a un hogar, a una ciudad, a una nación. Y quiero hablarles tocante este tema, dejando un legado o una herencia espiritual. Una herencia en el plano natural es toda una vida, es el esfuerzo, el sacrificio de alguien para dejarlo a otra generación. Un legado es algo que se le puede entregar a. Un ejemplo puede ser visible o no el legado. El legado visible sería un objeto muy valorado o no, pero puede tener un valor sentimental muy alto para ahora entregarlo a su sucesor. Y el legado para mí en lo personal, es tan poderoso y puede marcar la historia, la vida de muchas personas. El legado de la honestidad, el legado del respeto, la obediencia, el amor. Eso sería un legado que marcaría toda una generación. Eso sería un legado que marcaría
la historia que marcaría la diferencia en nuestra generación, o en este caso en la generación de nuestros hijos, en sus hijos, que marcarían la historia. Pero eso va a depender de usted, como padre, como madre, que va a establecer y que va a inyectar estos legados o estos principios y valores en la vida de sus hijos. Hay una historia tan poderosa que a mí me llama mucho la atención. En Primera de Crónicas, en su capítulo 28, en su verso 20-21, David está hablando a su hijo y dice la Biblia de esta manera: dijo además David a Salomón, su hijo: anímate y esfuérzate, y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová, Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. El mensaje y el legado de una generación adulta a una generación joven, el mensaje o legado de unos padres afirmados en la palabra, afirmados en la fe, son estas siguientes palabras: es anímate, esfuérzate y manos a la obra. Eso debiera ser el mensaje de la generación adulta, porque aquí David está hablándole a su hijo y le está dando algunas palabras, algunos principios que marcarían la diferencia en toda su generación. Y como David, necesitamos a padres que nos den esas palabras, padres que se levanten con la autoridad como padres en la casa, que gobiernan en su hogar, en su familia. Estas debieran ser las palabras cada día: anímate, esfuérzate y manos a la obra. Y raras y pocas son las personas que están trabajando en esa parte, donde todos debiéramos de trabajar en ello, donde usted padre, donde usted madre, debe trabajar en ello. Eso debe ser el mensaje de los padres, usando sabiamente su autoridad que Dios le permite tener. Usted es una persona privilegiada, es una persona afortunada, dichosa, bienaventurada de ser padre, de ser madre. Y debe usarlo, debe trabajar en esa parte, el poder de gobernar a sus hijos como Dios lo estipula en su palabra. David fue un hombre de Dios, fue un guerrero, un hombre valiente, un profeta de Dios. A través de lo que vivió, de su vivencia, le dice a su hijo: anímate y esfuérzate y manos a la obra. ¿Qué legado estás dejando a tus hijos? ¿Hacia qué dirección los estás guiando? ¿Hacia qué rumbo están yendo? ¿Estarán yendo en el rumbo correcto? ¿Estarán yendo a la dirección correcta? Esa debe ser una interrogación enorme en la mente, en el corazón de nosotros, porque si no se trata con esta nueva generación, con los hijos o con los jóvenes, lamentablemente se verán muchas pérdidas. Pero yo creo que hay esperanza y no es demasiado tarde para empezar a trabajar como David trabajó con su hijo y le dio estas palabras: anímate, esfuérzate y manos a la obra. Más allá de la herencia natural, que lo decía hace un momento, es algo que una persona trabajó demasiado, toda una vida se esforzó, se sacrificó para levantar aquella herencia con la finalidad de dejarlo para su sucesor, para su familia, para sus hijos, para que ahora sus hijos tengan lo material, tengan lo necesario para salir adelante. No quiero decir que esté mal, está bien, pero el legado más poderoso
más sorprendente y sobresaliente es que se establezcan principios. El legado más importante y poderoso sería la honestidad, el amor, la paciencia, la entrega de poder trabajar y salir hacia adelante, de darle de entender a esta generación que necesita trabajar, que necesita levantarse, porque si no se preparan ellos ahora, lamentablemente, nuevamente lo digo, habrá mucha, pero mucha pérdida. Pero gracias a Dios que todavía nos está hablando en diferentes formas, en diferentes maneras en que se debe levantar en este tiempo los padres y las madres para empezar a trabajar con esta generación. No me escuches a mí, escucha la voz de Dios y recibe la palabra y empieza a trabajar. No tomes a la ligera esta parte, no tomes como cualquier cosa, tómalo de una forma tan importante y usted verá que será una persona bendecida, una persona satisfecha de haber cumplido su misión como padre, como madre, de preparar una próxima generación de adoradores en espíritu, en verdad, ministros y líderes, gente que van a trabajar en la obra de Dios, que vamos y que han de anunciar las buenas nuevas siempre, alabando y glorificando a Dios. Entonces usted, padre, usted, madre, tiene todo el poder y la autoridad de dirigirlos, de lanzarlos hacia la dirección correcta o hacia la dirección incorrecta. Eso depende de usted. Usted debe amarlos, no solamente con las cosas materiales y querer darles lo que ellos le piden a usted, haciéndoles sentir bien, complaciéndoles, queriéndoles complacer sus caprichos, sus deseos, que no tiene nada de malo. Lo malo es que se puede salir del margen, y es cuando se empieza a establecer un legado, pero un legado negativo, un legado en que ellos no van a alcanzar sus propias cosas por su propio esfuerzo, sino siempre van a depender de alguien, y cuando ese alguien no va a estar, ellos van a sufrir, ellos van a batallar, ellos no van a saber qué hacer, qué decir, qué reacción tener. Pero si unos padres se levantan y se determinan como David, hablándole a su hijo, esfuérzate y sé valiente y que manos a la obra. Hay un versículo que habla allá en Salmos capítulo 127 en su verso 3, donde dice: he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente. Eso debe llamarnos la atención. Eso debe inquietarnos el corazón cuando dice: como saetas en manos de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Como saetas en las manos del valiente, así son los hijos. En otra versión dice: los hijos que nos nacen en la juventud son como flechas en mano de un guerrero. David aconseja, David le está hablando a su hijo, a Salomón, y le expresa estas palabras tan poderosas que necesitan ser inyectadas en el corazón de esta generación. Y David aconseja a su hijo y le dice: manos a la obra, manos a la obra. Mientras que también la Biblia dice que los hijos son como flechas en las manos de un guerrero. Depende de usted dónde los está lanzando, qué dirección los está lanzando. David aconseja a su hijo y le dice: manos a la obra. Manos a la obra es a trabajar, a estudiar, a prepararse, a capacitarse
y le dice: no desmayes, porque Jehová, mi Dios, estará contigo. David estaba ya preparando una nueva generación que marcaría la historia. David tenía un interés profundo por su familia, de mantenerse en el camino de Dios. Ese debe ser primeramente el interés o el deseo, la pasión de mantener a tus hijos en este sagrado camino. En este sagrado camino que es el camino de Dios, que es lo que hace y que es lo que abre el camino para que sea una generación que camine en las alturas, que camine en las manos de Dios, que camine conectado con Dios, y todas las cosas irán como Dios determine sobre ellos. David está transmitiendo un legado de seguridad, está transmitiendo un legado de fe, está transmitiendo una herencia espiritual. La Biblia dice que como Salomón no hubo ni habría otro como Salomón. Interesante esta parte. Cuando los padres usan su autoridad con sabiduría, transmitiendo un legado hacia sus hijos, marcarían la historia. La Biblia dice que no hubo ni habría otro como un Salomón, todo porque unos padres supieron trabajar con él, con sus hijos, dejándoles un legado, enseñándoles con su propia vida, con su propio ejemplo. Interesante esa parte. La historia de Timoteo, que también me llama mucho la atención. En 2 de Timoteo, en su capítulo 1, en su verso 3, dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Y dice: deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Dice el verso 5: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Impresionante, ¿no? Impresionante que desde la tercera generación hubo un legado de fe. Dice el apóstol, trae a memoria a Timoteo de que desde su abuela y desde su madre había sido delegada la fe en Timoteo, porque dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Dice que había una fe en Timoteo, pero que esa fe no es una fe fingida, y que esa fe vino desde su abuela, de su madre. Interesante que desde la tercera generación hubo una abuela que le inyectó ese legado a Timoteo, que le enseñó cómo caminar en fe, cómo hablar en fe, cómo hacer las cosas en fe. Y Pablo le hace recordar esto a Timoteo. Así debiera ser recordado de lo que usted como padre, como madre, pueda hacer ahora por sus hijos, para que en la tercera generación, la segunda generación, se pueda hablar de lo que usted hizo como padre, como madre, esperando en Dios de que lo que esté haciendo y lo que va a hacer sea para el bienestar de tus hijos. Tus hijos te están necesitando demasiado, los hijos están gritando demasiado en su corazón de un legado de parte de sus padres. Hay demasiada ocupación, hay demasiado cosas que están distrayendo, que están apartando la visión, el propósito de lo que Dios les ha determinado sobre ellos. Pero eso se va a realizar cuando nosotros empecemos a trabajar con ellos y mostrarles
el camino correcto, enseñarles la dirección correcta. Solamente de esa manera podremos ver a nuestros hijos, podrá usted ver a sus hijos, poder progresar en todo ámbito, en toda parte de sus vidas. Pero de otra forma, las cosas serán contrarias y es probable que algunos quedarán lamentándolo. Pero vuelvo y digo nuevamente, hay esperanza y nosotros necesitamos trabajar con ellos desde ya en el nombre del Señor. Les bendigo, les agradezco muchísimo su paciencia, su comprensión, esperando en Dios de que de una u otra forma le mueva algo en su mente, en su corazón, este corto mensaje. Con este pequeño mensaje, Dios les dará entendimiento y sabiduría y empezarán a ver algunos detalles que Dios mismo les revelará. Dios les bendiga, les saludo, les bendigo y que la paz del Señor quede con cada uno de ustedes. Bendiciones.